Es en la cuenta de X, no. Tenemos en la línea telefónica a Mauricio Mulder, excongresista de la República. Excongresista, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuáles son sus primeras palabras, sí, luego de conocerse la noticia de la muerte de Alberto Fujimori? Bueno, yo creo que es un golpe duro en términos electorales, después de que vimos que el señor Fujimori se había ya, digamos, formalizado como candidato de su partido, como lo informó la señora Keiko Fujimori. Y claro, ahora todo eso se desbarata y seguramente la señora Keiko Fujimori va a tener que tomar de nuevo la posibilidad de ser candidata presidencial. Ya eso es un tema que les corresponde a ellos, pero sí podría decir perfectamente que creo que se acaba una etapa del país que comenzó con el proceso de 1980, el golpe de Estado del año 82, la reelección del año 92, la reelección que se hizo en el año 95 y la pretendida del año 2000. Claro. Y esa circunstancia lo llevó incluso a volar hacia Japón y a alejarse de la vida política, pero sin duda, bueno, el partido fujimorista se recompuso y fue importante en el último Congreso Democrático que hemos tenido, con 73, nada menos que 73 congresistas. Y entonces, claro, ahora va a tener que haber seguramente una reingeniería de ese partido y, claro, nosotros los que somos miembros de otros partidos y que somos ciudadanos, sí tenemos también que ofrecer nuestro saludo al partido del señor Fujimori y a sus seguidores. De acuerdo. Conversábamos con Víctor Andrés García Belaúnde y en efecto él hacía un recuento y hablaba incluso de que al margen de la controversia política se cerraba para él un capítulo de la historia republicana de nuestro país. ¿Cómo ver en retrospectiva el papel que desempeñó Alberto Fujimori y de qué manera leerlo, digamos? Es un poco prematuro, pero de pronto y usted tiene un primer acercamiento a esa reflexión. Bueno, el fujimorismo ganó las elecciones del año 80, pero tuvo una deriva golpista que todos sabemos que se hizo para poder copar todos los espacios de la vida política y para tener a gente en la sombra que manejaba realmente todo lo que sucedía en nuestro país, como era el caso del señor Vladimiro Montesinos. Exacto. Y eso duró 12 años y los partidos democráticos luchamos contra eso, se creó un foro democrático de varios partidos y pudimos en el año 2000 hacer prácticamente las cosas muy difíciles para el señor Fujimori, y esa fue su caída. Y cuando ya él opta por huir hacia el Japón, yo creo que ya estaba en un proceso bastante complicado de poder tener otra vez una chance política. Cuando ya después él regresado y ha sido objeto del indulto que le dio el señor Kuczynski, ya diríamos que era una persona marginal de la política. Su hija Keiko había tomado ya las riendas del partido y evidentemente ya él era una persona bastante mayor, difícil de poder seguir en la vida política. Y lo que está sucediendo ahora es simplemente el paso del tiempo que a todos nos va a llegar, ¿no? Claro. Ahora, ¿podría decirse que de pronto la aparición del candidato Fujimori en su momento, viendo ya lo que fue su ascenso al poder en 1990, de pronto marca un momento en nuestra historia en el que aparece una política diferente en el Perú, diría usted, que era una política distinta a la que practicaban los partidos hasta ese momento, mucho más práctica, si se quiere, porque en su momento se habló mucho del outsider de aquella campaña? Es verdad, Fujimori fue un outsider que surgió prácticamente de la nada, con un tractor, y en un momento en el que, claro, había un hartazgo muy grande contra los partidos políticos. Pero yo creo que el haberse convertido en un partido, no ni siquiera un partido, sino en una facción que captó la vida política a través del golpe de Estado,
Creo que eso en el fondo fue un gravísimo error, porque de cualquier otra circunstancia siempre uno tiene que estar prefiriendo la democracia frente a cualquier otro tipo de régimen político. Uno no puede decir, las cosas están mal, vamos a traer a Hitler. O las cosas no se pueden hacer, entonces que venga un dictador. No se puede hacer eso. Entonces creo que ese fue una etapa en la que mucha gente creía que el autoritarismo es lo que sirve para resolver los problemas de un país, y lo vimos en realidad en el sentido de que no solamente no resolvió, sino que la democracia peruana siguió, como hasta el día de hoy, bastante mellada, ¿no? Claro, claro, en efecto, es un resumen, digamos, a propósito. Fujimori llega al poder y, claro, a los 2 años de haber asumido ese poder, precisamente disuelve el Congreso, cierra el Congreso, y entonces ya el tinte autoritario empieza a aparecer en su manera de gobernar. Y esa es una característica que se va acentuando más aún cuando se hace cada vez más visible con los años la presencia de, como usted ha destacado bien, Vladimiro Montesinos. Y bueno, tuvo el final que tuvo cuando ya intentó una reelección, digamos, después de una reelección en el año 95, pero cuando ya hubo una suerte de forzar la figura para perennizarse en el poder y el control de las instituciones que ya se había llevado a cabo por parte del régimen, sobre todo personalizado y encarnado por la figura de Vladimiro Montesinos, que prácticamente se decía cogobernaba con Alberto Fujimori. Evidentemente esto ha marcado que Fujimori se convierta en una figura que polariza a nuestro país. ¿Se podrá producir en algún momento una reconciliación entre fujimoristas y antifujimoristas, Mauricio? Bueno, el tiempo todo lo cura, ¿no? Pero en nuestro país es bastante complicado porque las heridas todavía están allí. Y además se ha producido hechos que lo que han hecho es simplemente repetir lo que ya tú estás bien justamente señalando cuando se hizo el golpe de Estado, porque después de eso ha habido otro golpe de Estado, que es el de Vizcarra. Claro. Y la gente como si nada salieron a aplaudir, algunos cuantos, como ocurrió también en el año 82. O sea, hay siempre desafortunadamente un sector de la población peruana que cree que las cosas se arreglan a patadas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, para que eso cambie tiene que pasar, yo diría, casi una generación, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están en estos momentos en el Congreso, todos son unos aventureros que, bueno, hay con excepciones, por supuesto, pero la mayoría son aventureros que lo único que quieren es levantarse un billete, a tener fama, viajar, mochasueldos y ese tipo de cosas. Pero si hubiera un partido, o sea, partidos políticos que tengan la capacidad de justamente vigilar a sus parlamentarios, poco a poco tendremos una democracia mucho más seria, mucho más firme. De acuerdo. Como ha sucedido Muchísimas en muchos gracias. países, ¿no? Gracias, congresista, excongresista, por estar con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias.